Pues se supone que él era el que iba a coordinar desde un principio. Chance. Chance. Bueno, Sí, si quieres. Aquí tienes micrófono, entonces se escucha de aquí. ok. ¿O no? ¿Puedo colocar ahí en modo presentación? Para ver. Ah, no, es que si no, No se ve en Zoom, ¿verdad? No, entonces yo lo miro acá. Lo voy pasando acá, ¿no? Ya te paso. Ay, muchas gracias. A ver si ya se escucha. Sí, ya, ¿Sí? ya estás. Ok, bueno, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque del dolor torácico. Para esta revisión tomé como bibliografía principal la última guía del 2021 para la evaluación y el diagnóstico del dolor torácico. Es una guía que, bueno, ya nosotros habíamos conocido específicamente la guía que nos hablaba sobre angina estable, sobre síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Entonces, esa es una guía que pienso que nos va a servir de mucha ayuda, sobre todo para identificar, o sea, la finalidad que tengo con mi charla del día de hoy es que nosotros podamos identificar ese paciente que se puede ir de alta y ese paciente que debe continuar hospitalizado para estudios complementarios. Entonces, como que ahí es una guía que tiene muchísima información bastante resumida, pero vamos a tratar de tocar los puntos por medio de la semiología, cómo nosotros podemos tomar una adecuada decisión y que el paciente y nosotros estemos tranquilos de que lo enviamos a la casa, un paciente realmente con una baja probabilidad. Entonces, bueno, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el dolor torácico muchas veces se vuelve un enigma. Muchas veces no sabemos eso, de si mandar al paciente para la casa o no. Entonces, una de las principales mensajes que nos deja esta guía es que no nos recomienda utilizar el término de dolor torácico atípico, sino porque el atípico podría ser confundido como algo de pronto benigno o algo que de pronto no requiera mayor estudio. Entonces, nos hace la propuesta de que se debe considerar el dolor torácico como cardíaco, probablemente cardíaco o no cardíaco. Entonces, recordemos que aproximadamente 7.6 millones de visitas anuales al departamento de emergencias y es la segunda queja más común, el dolor torácico. El dolor torácico puede estar vinculado a varios órganos de nuestro cuerpo. Recordemos que puede ser un dolor torácico que comprometa corazón, que comprometa aorta, que comprometa pulmones, que comprometa esófago, que comprometa estómago, mediastino, pleura y vísceras abdominales. Entonces nosotros debemos identificar cuáles son esas causas que posiblemente pueden ser letales y en las que nosotros debemos como que desplegarle toda la batería de estudios. Entonces, pues una de esas es el síndrome coronario, la disección aórtica, la embolia pulmonar y dentro de otras también posiblemente letales está el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y la ruptura esofágica. Entonces, esta guía nos deja es como el mensaje para llevar a la casa, que recomiendan ellos el acrónimo de chest pain. Entonces, vamos a hablar como que un poquito de cada uno. Ellos mencionan que la C es no solo pensar en dolor torácico cuando se hable de dolor torácico, sino que también ya aparece la angina como un equivalente para el dolor torácico y los demás síntomas que pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dolor torácico, no solamente eso es lo único que nos va a hacer pensar en un evento posiblemente mortal cuando, por ejemplo, estamos en el contexto de las mujeres que pueden presentar síntomas como fatigabilidad, síntomas como debilidad,
incluso como la disnea, o en los pacientes, por ejemplo, mayores, que también podemos presentar síntomas como lo que es el síncope. Entonces, tener eso muy presente, que no solamente el dolor torácico es como lo único que hay que pensar. En el acrónimo de la H, lo que nos hablan aquí es que se debe utilizar la troponina de alta sensibilidad, y cuando esa troponina no esté disponible, se puede usar la troponina de primera generación o de segunda generación. Sin embargo, la guía recomienda que si no se cuenta con la troponina, lo ideal es que se pueda enviar al paciente a un centro en donde sí realmente cuente con la troponina, o sea, que el paciente sea remitido. Referente a la E, pues habla sobre cuidados tempranos. Es simplemente algo como, yo lo tomo así como de salud pública, ¿no? Que realmente hayan campañas para que el paciente consulte de manera oportuna para la evaluación del dolor torácico. Y la S, toma de decisiones con el paciente. Muchas veces es importante esto porque al momento de la toma de decisiones, sobre todo el paciente de bajo riesgo, en el que nosotros podemos decirle, mire, usted realmente tiene un bajo riesgo cardiovascular, nos basamos en estas y estos protocolos y estas escalas para, digamos, estar seguro que usted no va a tener un evento cardíaco mayor en las próximas 6 semanas, y ese paciente se puede ir tranquilo para la casa, y dependiendo del riesgo va a poder requerir de pronto estudios por medio de consulta externa. Entonces, eso es lo que nos hace, digamos, énfasis en la parte de compartir las decisiones con el paciente. En la T, hay un grupo de pacientes que no requieren estudios, entonces simplemente que no se le hagan exámenes a esos pacientes que son de bajo riesgo. Y en la P están hablando sobre los pathways, que son las vías de decisión clínica. Entonces, después de clasificar al paciente, se debe calcular cuál es el riesgo de que ese paciente en las próximas semanas vaya a presentar un evento cardiovascular mayor. En la A, los síntomas acompañantes. Digamos que antes nos podían decir que las mujeres en todo eran atípicas, en el electrocardiograma, incluso en los síntomas clínicos, pero lo que sucede con los síntomas acompañantes es que muchas veces las mujeres consultan de una manera más temprana con síndromes que son prodrómicos, por ejemplo, las palpitaciones, o también se pueden presentar disautonomías. Entonces, tener muy presente esos síntomas que no son efectivamente el dolor torácico, pero que nos pueden hacer prender como todas las alarmas para esto. En la I, identificar pacientes que se beneficien de pruebas de estratificación. En la N, pues lo que ya mencionamos, que no se usa el término de atípico porque puede ser ambiguo, y sino utilizar un término como no cardíaco. Y bueno, las estructuras de riesgo, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de ellas. Bueno, en estas recomendaciones, en esta guía, nos hablan de cuáles son los síntomas clínicos que nosotros podemos tener con mayor probabilidad de isquemia, que es la primera diapositiva que tengo acá. Entonces, de izquierda a derecha, siendo lo rojo como lo mayor probable de isquemia. Entonces, son esos dolores que son opresivos, irradiados a los hombros, brazos o mandíbula, un dolor retroesternal que muchas veces genera opresión o que está relacionado con esfuerzos. Entonces, ese es el dolor, digamos, que nosotros antes llamábamos como típico de dolor torácico. Sin embargo, va perdiendo un poquitico la sensibilidad en cuanto a la clínica, cuando ya estamos presentando dolores de localización que son derecha, de dolores que no es que sean menos importantes, o sea, no que lo verde sea menos importante, porque, por ejemplo, podemos tener en el contexto de un paciente con una disección aórtica, un dolor desgarrante, un dolor penetrante, un dolor fugaz, y eso es una urgencia. Entonces, simplemente que es una urgencia que no va a ser enfocada de pronto como un tipo de infarto, pero sí es algo que debemos identificar y que debemos hacer el abordaje de manera oportuna. La historia clínica completa en este caso es la clave del diagnóstico. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en un paciente que se encuentra estable o inestable es realizarle un electrocardiograma. Si nosotros estamos en el contexto de un paciente que nos llega
ya con una inestabilidad, nosotros pasamos de un electrocardiograma y dependiendo de los hallazgos y del abordaje inicial que le hagamos, ya miramos hacia dónde se nos va nuestro algoritmo, si es un paciente con un síndrome coronario, si es un paciente que tiene neumotoras atención, que sobre todo atención quiere decir un paciente que tiene ciertos hallazgos imagenológicos a la auscultación pulmonar y que ya está presentando inestabilidad. Entonces, en contexto de un paciente que nos llega estable, o sea, que nosotros podemos hacer un abordaje completo, inicialmente los datos de filiación. En este caso, hace mucho énfasis en que las mujeres generalmente los datos de filiación se les hacen infradiagnósticos y que pueden ser y que deben considerarse como causas cardíacas los síntomas que ya le había mencionado, como fatiga, palpitaciones, y en caso de los adultos mayores, ahí repiten nuevamente que debemos tener muy pendiente pacientes que, por ejemplo, tengan caídas inexplicables, en pacientes mayores, hablan como mayores de 75 años, o pacientes que pues hayan presentado algún tipo de desvanecimiento, también debemos tener muy pendiente esto. Pacientes que presenten dolor torácico, se les debe realizar un examen cardiovascular enfocado en causas que potencialmente puedan ser graves de dolor torácico. Entonces, ahí debemos hacer una enfermedad actual desglosada. ¿Qué debe tener esa enfermedad actual? Debe tener las características del dolor, deben contar con la naturaleza del dolor, la aparición y la duración, la localización, la irradiación, los factores precipitantes, los factores atenuantes y los síntomas asociados. Entonces, cuando nosotros ya contamos con todos esos antecedentes, factores de riesgo, contamos con toda la parte semiológica del dolor torácico, nos vamos al examen físico, que ya más adelante le voy a decir como dependiendo de qué hallazgos podemos encontrar en el examen físico, cuáles serían las causas que debemos pensar. Entonces, bueno, el electrocardiograma, los biomarcadores y imágenes en caso que apliquen. Otra cosa muy importante es que antes, bueno, nosotros podíamos decir, bueno, el dolor torácico que cede o que no cede con la nitroglicerina, que también es otro punto que se tenía muy en cuenta para pensar si podíamos descartar o no un proceso que fuera anginoso. Sin embargo, también nos hace mucho énfasis en estas guías que un paciente, por ejemplo, con un espasmo esofágico también podía mejorar con los nitratos, entonces que no es algo como muy específico para tenerlo en cuenta como tal en un dolor anginoso. Las radiografías de tórax pueden ser más útiles en la evaluación de pacientes con dolor torácico para detectar afectaciones cardíacas pulmonares o, por ejemplo, casos de neumonía, casos de neumotórax, o, por ejemplo, nosotros podemos ver también infiltrados que nos hagan sospechar de una embolia pulmonar. Entonces, otro caso que debe considerarse para estudios adicionales. Ya pasa la siguiente. Aquí en esta diapositiva son como otro punto que debemos tener en cuenta. Bueno, ya vamos haciendo como un pequeño resumen. Nos llega el paciente estable, lo tenemos en urgencias, ya le hicimos toda la historia clínica completa, le estudiamos la naturaleza del dolor y tenemos que empezar a clasificar a nuestro paciente cuál es la causa de ese dolor torácico. Entonces, por ejemplo, aquí me gustó mucho esta diapositiva porque nos explica según la edad cuáles son las posibles causas que ese dolor torácico puede tener. Si nos damos cuenta, de 18 a 44 años es un dolor torácico no específico, pero si nos damos cuenta que a partir de los 45 años, aparte de que en todas las edades el dolor torácico puede ser inespecífico, empieza a aparecer la aterosclerosis coronaria. Entonces, en un paciente que nosotros lo tengamos joven, no es la primera opción que nosotros debemos tener un paciente con un evento coronario. O sea, si es un paciente sano, que de pronto no tenga unos factores de riesgo importantes ya conocidos, a partir de los 45 años es donde debemos, digamos, como empezar esa sospecha. Ya después vienen los causas como infarto agudo del miocardio, arritmias, dolor abdominal. Entonces, sí, en esta diapositiva sí quiero como que el mensaje que nos quede es que la enfermedad coronaria a partir de los 45 años ya empieza a aparecer. Aquí en este espacio creo que se ve muy pequeño, pero voy a complementar un poquito. De hecho, esta diapositiva nos va a servir mucho en lo que escuchamos en la mañana referente a los tipos de infarto. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el abordaje de un paciente que tiene dolor torácico, bueno, yo estoy pensando qué puede pasarle. Entonces, yo debo recordar ciertas cosas
que me hagan hacer un diagnóstico más preciso. Dentro de los síndromes clínicos que son una emergencia, está el síndrome coronario agudo. Entonces, brevemente voy a recordar cuáles son digamos, las causas o los tipos de infarto que ya empezamos a abordar esta mañana. Entonces, tenemos un síndrome coronario agudo y debemos pensar, bueno, según la última revisión que era la que está haciendo nuestra compañera de las definiciones de infarto, ¿qué puede pasar? 1, que el paciente tenga una placa ateromatosa. 2, que el paciente tenga un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno. 3, que el paciente tenga una muerte súbita, es decir, que el paciente llegó, no le dio tiempo ni siquiera de hacerse estudios y ya el paciente murió. Incluso ella mencionaba que había sido que podía ser un diagnóstico post-mortem. 4, ese paciente que se hizo una revascularización. Entonces ese paciente que ya tiene un antecedente de revascularización, si se hizo una intervención coronaria percutánea, ya yo tengo que mirar si fue la intervención o que si tuvo un stent y ese stent se volvió a trombosar o qué pasó. Entonces, ese es el tipo de infarto 4. Y el tipo de infarto 5 es el infarto que tiene que ver con la cirugía cardiovascular. Entonces, si es un paciente que tiene un antecedente de una cirugía cardiovascular y se infarta, entonces yo debo pensar que ese paciente que me llegó con dolor torácico, yo repaso rápidamente qué le pudo haber pasado y si debe estar dentro de alguna de esos 5 puntos que mencionamos, entonces ahí decimos, bueno, listo, entonces el paciente tiene diaforesis, taquicardia, hipotensión, crepitantes, un soplo S3 y un soplo de regurgitación mitral. Recordemos que también se puede ver en los casos de ruptura ¿cómo es? Ajá, ruptura de cuerdas tendinosas, sí. Entonces, algo que también nos debe hacer enseguida como prender las alarmas. Digo, bueno, este paciente sí se puede estar yendo por este lado. En el caso de la embolia pulmonar, recordemos que lo que sucede en la embolia pulmonar es que un coágulo venoso es desplazado, migra a través del corazón derecho y se aloja en una de las ramificaciones pulmonares tanto proximales como distales. Puede suceder eso. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Hay un pobre intercambio gaseoso, infarto parenquimatoso. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque muchos pacientes se nos pueden presentar con disnea y puede estar clasificado como un infarto, por ejemplo, tipo 2. Y un paciente con disnea también nos puede estar clasificando en un paciente con una embolia pulmonar. Entonces, es muy importante los antecedentes, la exploración, los factores de riesgo para nosotros poder identificar, bueno, si ese paciente llegó con disnea, que esa disnea realmente si tiene riesgo o no de realizar una embolia pulmonar. La otra causa que nos menciona aquí, que es la ruptura esofágica, normalmente cuando pensamos disección aórtica. La disección aórtica normalmente se da en pacientes ya en la 7ª década de la vida, pero puede afectar también en personas jóvenes. Dentro de las personas jóvenes que nosotros podemos pensar en pacientes con disección aórtica son esas personas que tienen alteraciones en el tejido conectivo. Entonces son pacientes que, por ejemplo, tengan síndrome de Marfan, por ejemplo. Es algo que nos podría hacer pensar en un paciente con una disección aórtica. Generalmente lo que sucede en la disección aórtica es que hay un desgarro de la capa íntima y de la capa media, es decir, en ese desgarro lo que hace es que la sangre se mete, por decirlo así, entre esas dos capas de la arteria y lo que hace es como que diseca y por eso realmente es la razón de que ese dolor es como tan penetrante, tan doloroso, pues, como lo describen, y presenta un sangrado pulsátil a causa de la propagación subsecuente de la obstrucción de las arterias. Entonces, pues, ¿qué más podemos ver ahí? Puede presentar el paciente síncope, el paciente puede presentar también, la característica principal de la disección aórtica es que es un dolor intenso, de inicio abrupto y con diferenciales de pulso. Y también se puede observar un ensanchamiento mediastinal aproximadamente del 80%. Entonces, pues ya nosotros conociendo ese punto, pues ya tenemos como otra posibilidad diagnóstica si se encasilla nuestro paciente aquí.
También está la ruptura esofágica, que es pues, un cuadro ya más clásico de emesis, enfisema subcutáneo y neumotórax. Entonces también debemos pensar como la ruptura esofágica como una de las posibles causas. Cuando hablamos de otras causas, también pues ya estuvimos repasando un poco sobre las valvulopatías, entonces tener muy pendiente si un paciente nosotros le ocultamos un soplo, poderlo identificar si es un soplo sistólico, si es un soplo diastólico, cuáles son los otros hallazgos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en una estenosis aórtica, que bueno, estuvimos revisando la estenosis aórtica, la hipertrofia miocárdica, mirar que está la angina, que está el síncope, está el dolor torácico, si el soplo se exacerbaba o mejoraba con la maniobra de Valsalva. Por ejemplo, tener esas cosas muy pendientes al momento de hacer el abordaje. Por ejemplo, en los casos de una insuficiencia aórtica, recordemos que la insuficiencia aórtica tiene como unos 10 o 11 signos, el que nosotros solamente con ver al paciente entrar caminando ya debemos como que ir identificando cuáles son esos pacientes que nos podrían hacer sospechar eso. Para recordar rápidamente, la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico en el que encontramos el pulso de Corrigan, que es el rápido descenso de la presión aórtica en la fase diastólica secundario a la incompetencia valvular. Está el signo de Austin-Fleet, que es el soplo mesodiastólico. Está el signo de Durossier, que es el doble soplo sistólico y diastólico intermitente sobre la arteria femoral. Está el signo de Hill, que son las diferencias de presiones braquial versus poplitea de un 20 milímetros de mercurio. Está el signo de Becker, que son las pulsaciones de las arterias retina. Está el signo de Kinke, que es las pulsaciones en los lechos ungueales. El de Müller, que es la pulsación sistólica sobre la úvula, que se le dice al paciente que abre y se le sienten las pulsaciones, se le ven pues. Y el signo de Lincoln, que es los movimientos oscilantes de la pierna al estar cruzados. Ok. Bueno, referente también, bueno, y las otras causas que ya son como las otras que podemos tener en cuenta también, que son la pericarditis, la miocarditis, no me voy a detener como tal en ellas porque se nos extiende un poco, y la neumonía, que ya es un cuadro más de fiebre, dolor torácico localizado, puede ser preurítico, ya eso sí depende pues del foco bacteriano, si son neumonías atípicas, también tener muy en cuenta cómo son su presentación radiológica. Muy importante la costocondritis, que la costocondritis es un diagnóstico muy frecuente de dolor torácico, entonces saber muy bien que es un dolor referido hacia la reja costal, entonces se debe saber hacer muy bien la exploración para poder identificar que realmente el paciente tiene una costocondritis y no un infarto agudo del miocardio, pero sí, vuelvo, o sea, si nos vamos realmente al abordaje que venimos haciendo de los pacientes, si tenemos un paciente joven sin factores de riesgo, a lo mejor que podemos pensar, uno, que el paciente tenemos que también indagarle sobre tóxicos, porque por ejemplo la cocaína también puede generar un síndrome de dolor torácico, entonces también tiene un abordaje totalmente diferente. Están también los síndromes de Takotsubo, que son dolor torácico con presentaciones clínicas que es muy sugestivas de eventos coronarios, pero que realmente a la hora de hacerle los estudios complementarios no presentan ningún tipo de cambio. Entonces, esta tabla sí es como, bueno, me pareció a mí muy importante si nosotros vamos desglosando cada una de los hallazgos clínicos asociados a las causas fisiopatológicas de ese dolor. Entonces, pasamos a la siguiente. Las recomendaciones que nos hacen referente a los biomarcadores y el electrocardiograma es que por lo menos, bueno, principalmente que tengamos un electrocardiograma realizado e interpretado dentro de los primeros 10 minutos, que inicialmente se utilice una troponina de alta sensibilidad, que todos los pacientes que en todos los pacientes que cursen con dolor torácico realmente no encontré muy bien, no sé doctor si usted me corrija, pero prácticamente la guía recomienda que todos los pacientes se le haga electro. O sea, es o sea, uno de los mensajes que quedó claro, o sea, que todos o sea, así lo interprete. El dolor torácico, evidentemente, lo primero que tienes 10 minutos para abordar el caso. En esos 10 minutos tú tienes que definir si ese paciente tiene un dolor torácico de origen cardíaco o no cardíaco. Pero, ojo, mucha gente se confunde
en que al decir cardíaco es isquémico, no es similar cardíaco isquémico. Todavía tienes en el abordaje del síndrome doloroso torácico cardíaco, tienes que distinguir si es isquémico o no isquémico, porque de ahí va a partir a la urgencia para todo lo que tengas que hacer. Entonces es muy importante el electrocardiograma para que tú puedas formar parte esencial del diagnóstico tanto del isquémico como del no isquémico, te orienta. Entonces tú ya tienes la sintomatología, ya tienes un estudio de gabinete que es el electrocardiograma y ya tienes los biomarcadores. Entonces tú en 10 minutos, bueno, los biomarcadores de respuesta rápida, ¿no? La serotonina, ¿cómo se llama? El ONP, que son pruebas que se tienen, que tardan 2 minutos en obtenerse, ¿no? Entonces, tú ya tienes en los primeros 10 minutos bien catalogado hacia dónde va a ir tu algoritmo. Si va a ir hacia el corazón o si va a ir hacia algo extra al corazón. Y si es del corazón, si es de origen isquémico o no es de origen isquémico. Así es como debe empezar la voz. Y el electrocardiograma es esencial. No se concibe el abordaje de un dolor torácico sin el electrocardiograma. Ok, bueno. En este algoritmo que nos habla sobre el manejo del dolor torácico, es como un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces tenemos un paciente con dolor torácico, se le realiza su historia clínica, su examen físico, se le realiza un electrocardiograma. Aquí le adicioné como ese cuadrito rojo, es algo adicional al original, está modificado, en donde recordar que se debe realizar en 10 minutos el electro. En caso de ser posible y tener unos electros previos, es de mucha utilidad poderlos revisar. Recordar que hasta el 6% de los pacientes son enviados a la casa con un electrocardiograma normal. Entonces esto es muy importante porque para nosotros llega un paciente con un dolor torácico, el hecho de que tenga un electrocardiograma normal no implica que el paciente lo podamos egresar, aunque tenga biomarcadores negativos y tenga un electrocardiograma negativo. Nosotros debemos hacer una revaloración de ese paciente y unos controles electrocardiográficos también para ver si hay algún tipo de variación. Entonces, incluso hablaba en la guía sobre que podían presentarse infartos agudos silentes, que son esos infartos que se presentan con electrocardiogramas normales. Entonces, bueno, en esta diapositiva básicamente lo que quiere decir es que el electrocardiograma nos va a ayudar a nosotros derivarnos a las diferentes opciones terapéuticas que tenemos. Entonces, si el paciente tiene un STEMI, pues nosotros vamos a ir a seguir la guía de manejo del infarto con elevación del ST. Si hay una elevación difusa del ST, podemos considerar el paciente con una pericarditis. Si hay una depresión o inversiones de la onda T, entonces seguimos de pronto la guía de no ST. Y si no tenemos, digamos, un diagnóstico claro, es decir, nos hicimos el electrocardiograma, pero no encontramos como tal una causa clara, porque sería, digamos, sería grave, pero muy fácil que nos llegara un paciente y tenga cambios de elevación del ST y tengamos nuestro diagnóstico. Eso sería, a pesar de ser muy grave, sería un diagnóstico sencillo, entre comillas. El problema radica cuando el electro no es concluyente o el electro es normal y todavía continuamos con las dudas. Tener en cuenta también que debemos considerar los infartos posteriores, en donde debemos utilizar las derivaciones posteriores para B7, B8, para poder mirar si hay cambios electrocardiográficos en ese lado. Y también tener muy en cuenta que si hay presencia de arritmias, entonces se va a hacer el abordaje específicamente como tal de esa arritmia. Entonces, no. ¿Cuál es el dato en cuanto al interrogatorio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para orientarte hacia un evento isquémico agudo? Hacia un evento isquémico clínico. En el interrogatorio del paciente. Te vas a preguntar tú al paciente. ¿Alguien sabe? El que más tiene sensibilidad. No, el signo de Levin hasta, bueno, lo que revisa es un 60%. No. Que previamente ya había tenido un dolor igual y que se haya documentado que era por ser.
ese es el dato. No todo, obviamente, hay gente que empieza algún día y presenta por una dolor, pero mucha gente ya tiene eventos anginosos previos, ya se protocolizó. Sí, sí. Y te dice, es igual que, tú le preguntas, ¿es igual que los que ha tenido? Sí, pero es más fuerte. ¡Pum! Ya te ahorraste como 10 minutos. Ok. Es el dato que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Ok. Por encima de que es el signo de Levin y que es lo despertó y que se salía por él. Que te haya tenido o sea, un evento previo isquémico y que el dolor haya sido igual. El dolor sea igual O- a un evento previo, y Ajá. que en ese dolor se haya documentado que era de O sea, que esté confirmado el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Ok. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué llevamos hasta ahora? Lo que, pues, prácticamente lo que ya venimos diciendo y lo que el doctor nos reforzó, hacer una historia clínica, tenemos que monitorizar nuestro paciente, se le realiza el electrocardiograma y cuáles son las diferentes rutas que nosotros podemos tener. Cuando tenemos el diagnóstico de STEMI, normalmente tenemos una elevación significativa o una elevación convexa en derivaciones anatómicas y cambios recíprocos en esas derivaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando debemos pensar nosotros en sin elevación del ST, debemos repetir, o sea, ¿qué debemos hacer? Debemos repetir el electrocardiograma de 10 a 15 minutos, realizar curva de troponinas y de todas formas iniciar manejo antiisquémico. Cuando estamos, digamos, pensando, enfocando, haciendo nuestro abordaje en una embolia pulmonar, se debe calcular el score de Wells, definir si el paciente requiere, o sea, si tiene riesgo alto, intermedio, bajo para definir la anticoagulación y se debe realizar el angiotac versus el dímero D, ese PERT, no recuerdo ahora mismo, doctor, el PERT, no recuerdo se me fue ahora mismo, creo que sí lo había buscado, pero no. Bueno, lo busco y... No sé si es el gamagrama coronario, no. El de ventilación perfusión. O a quien no le puedes hacer aquí. Ah, ok. Bueno, reviso eso porque ahí sí se me... Ajá, porque este es para el abordaje de la pulmonar. Bueno, y en el caso de disección aórtica, pues se recomienda llevar al paciente urgencia angiotac y manejar la TA y la frecuencia cardíaca de manera urgente. Entonces, bueno, otras causas de dolor torácico que podamos tener, las neumonías, el neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco y las perforaciones esofágicas, que creo que ya lo habíamos mencionado previamente en las diapositivas. Bueno, clasificar el dolor torácico nuevamente nos hace como la recomendación entre anginosos, probablemente anginosos y no anginosos, realizar el electrocardiograma en 10 minutos, descartar las causas que no son. Ya no me encontró Ray. Bueno, es un acrónimo, pero digo. Sí, más que nada es un acrónimo de preguntas orientadas a detectar un posible De preguntas. No, es un cuestionario. Es como una escala. ¿Sí? Sí, para ver si tiene alta o baja probabilidad para... Ok. Bueno. Bueno, en esta diapositiva básicamente es una forma pues como muy gráfica de nosotros saber cuáles son las consideraciones referentes a las pruebas. Entonces, muy importante realizar la clasificación del riesgo cardiovascular de nuestro paciente y vuelve y nos hacen énfasis en que los pacientes de bajo riesgo no requieren realizarle testing. Sin embargo, también mencionan que si de pronto hay alguna consideración especial que tenga el paciente, pues se puede diferir de manera ambulatoria, pues ese estudio. Entonces, los pacientes básicamente que tengan bajo riesgo, los pacientes asintomáticos definitivamente no. Los pacientes de bajo riesgo, si por alguna razón llegaran a presentar una situación en la que ameritara algún estudio, hablaban sobre el calcio score, que estuvo el doctor Merino contándonos un poco. Entonces, ahí sí de mucha utilidad y realmente lo mencionan como una muy buena opción y de hecho pues lo tenemos aquí en el hospital, entonces realmente es algo como muy a considerar. Los pacientes definitivamente de riesgo alto son los pacientes que pues deben ir a una estratificación invasiva por medio de una coronariografía. Y los pacientes ya por ejemplo, de riesgo intermedio, ya nosotros debemos valorar
cuáles son ese tipo de estratificación de pronto no invasiva que podamos utilizar, ya sea un ecoestrés o pacientes que de pronto vayan a requerir una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palomita. Resonancia cardíaca, también mencionaban en esa parte, sí. Ok, bueno, y es muy importante cuando nosotros estamos haciendo el abordaje de nuestro paciente, determinar cuál es el riesgo que tiene ese paciente de realizar un evento cardiovascular mayor en las próximas 6 semanas. Entonces, o sea, hay como varias escalas que podríamos utilizar para esto, pero traje el Heart Score, que es una que me pareció que recomendaban en la guía con una fuerte evidencia y que de una manera muy sencilla, con historia clínica, electro, la edad, los factores de riesgo y los valores de la troponina, nos podían dar un riesgo de realizar ese evento cardiovascular mayor en las próximas 6 semanas. Entonces, si el paciente nos da un puntaje de 0 a 3 puntos, tienen 1.7% de riesgo de realizar ese evento cerebrovascular mayor. Si está entre 4 y 6, tiene el 16.6, y si ya tiene entre el 7 y 10 puntos, ya tiene un riesgo del 50%. Entonces ya realmente este paciente pues ya sí tiene altísimo riesgo de realizar un evento mayor. Entonces, bueno, el enfoque en urgencias, ahí digamos como que solamente les traje, creo que 2 enfoques, que sería el enfoque en urgencias y el enfoque del paciente que nosotros estamos en consulta y nos dice tengo un dolor torácico. Entonces también como qué hacer, y básicamente, o sea, la guía todo el tiempo repite y recomienda lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es clasificar nuestro paciente, conocerle riesgo cardiovascular y saber cuál paciente nosotros le decimos decir, no, mire señor, usted se tiene que ir ya para la urgencia y hacerse un electro ya, o si ese paciente realmente puede ser diferido para estudios por consulta, ¿no? Entonces, el paciente en urgencias, nuevamente repiten, y ahí está como de la manera como el doctor nos los estaba recomendando. Entonces, como nos los estaba informando, que era, se realizaba la historia clínica, se le realiza el examen físico, se le realiza el paciente el electro. Entonces, nosotros debemos mirar si ese paciente tiene, obviamente, causas cardíacas, si el paciente tiene causas no isquémicas cardíacas, si el paciente tiene un posible evento coronario agudo. Entonces, si el paciente presenta una causa no cardíaca, nosotros no debemos realizar test que vayan abordados o sea, no es un paciente que nosotros debamos desplegarle toda la batería de estudios para un abordaje cardíaco. Aquí, bueno, nosotros estamos en un hospital donde tenemos muchos recursos. Y eso no solo pasa en el enfoque del dolor torácico, sino en muchas patologías. O sea, y es lo que siempre como que nos dicen, que debemos como mirar cuál es el enfoque y cuál es ese pensamiento crítico y cuál es la ruta a seguir. Entonces, aquí nosotros podríamos pedir desde una coronariografía, desde el calcio score, tenemos resonancias, tenemos eco, o sea, incluso creo que eco transtorácicos también, así como pedir una radiografía de tórax. Entonces, tenemos muchas opciones, pero eso no implica que nosotros vamos a gastar, o sea, debemos optimizar el recurso que tenemos y no desplegar todo en un mismo paciente, sobre todo que no lo amerite. Entonces, esa es la importancia de nosotros poder clasificar, y lo que estaba hablando el doctor, o sea, decir qué posibilidades tiene que ese dolor torácico sea o no sea de causa isquémica. Si es de causa isquémica, irnos al algoritmo que nos lleva a ese diagnóstico, y si es una causa no isquémica, no irnos a ese algoritmo. Realmente, o sea, no lo abordamos todos porque sería demasiado extensa la charla, hablar como cuál sería el abordaje del síndrome coronario agudo con elevación del ST, sin elevación del ST. Simplemente vamos a recordar cuáles son, digamos, esos riesgos que nosotros podemos identificar en el paciente para poderlo clasificar. Por ejemplo, si tenemos un paciente con síndrome coronario agudo, y sí, pues en ese paciente se amerita tener la troponina, y en ese paciente pues clasificamos el riesgo, y dependiendo del riesgo nosotros tomamos la decisión de la prueba. No sé si, creo que sí está claro esa parte. Sí, bueno, eso es en esto y en todo. Si tú vas a solicitar un estudio
cuyo resultado, independientemente de cómo sea, no va a normar o cambiar tu conducta, es un estudio que es totalmente innecesario. Hay muchos estudios que tienen un valor predictivo negativo muy alto y que son indispensables. Por ejemplo, bueno, todos conocen el número de pero una placa de tórax, porque muchos dicen, no, pues ya vete a la tomografía. A ver, espérate. Si una placa de tórax sale normal, ¿para qué le vas a hacer una tomografía? No tiene razón de ser que hagas una tomografía buscando en alguna patología pulmonar, para una pulmonar cuando tienes una placa de tórax. ¿No? Entonces es un estudio que sí es necesario por su valor predictivo negativo. Y cambia tu manera de pensar, porque tú ya estás pensando en solicitar una tomografía, cuando en realidad con la placa vas a descartar lo que estás pensando. Pero si yo le pido de entrada una tomografía, y resulta que si la tomografía sale normal, hasta ahí no voy a quedar, no le voy a hacer nada. Y aunque saliera con, no sé, o sea, tú ya diagnosticaste clínicamente la neumonía, ¿por qué te vas a ir a una tomografía si con una placa puedes ocultar el diagnóstico? Entonces, si el estudio que vas a solicitar, el resultado, sea cual sea, bueno, malo, normal, alterado, como sea, no va a cambiar tu manera de actuar, es un estudio que no lo necesitas. Definitivamente no se necesita. Y entonces luego somos muy dados a corroborar diagnósticos. A confirmar. O sea, tienes una glicemia capilar de 500 y tiene clínica y tienes la gasometría, está y de todos modos te tomas glucosa central cada 6 horas. Está elevada, puedes guiar por la glicemia capilar, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son los estudios que son innecesarios, porque se cae en un exceso de solicitar estudios y también pérdida de tiempo. Mayor carga administrativa, desperdicio de recursos, pérdida de tiempo, etc., ¿no? Entonces, siempre pregúntense eso cuando van a solicitar un estudio. ¿El resultado de este estudio me va a cambiar lo que voy a hacer después del resultado? Ok, bueno, tener en cuenta también que en pacientes con sospecha de un síndrome coronario crónico, pues ahí en la guía nos hacía unas recomendaciones de cuáles eran las pruebas que debíamos tener en cuenta y ellos mencionaban que podíamos tener en cuenta pruebas anatómicas y pruebas de estrés. Entonces, dentro de las pruebas anatómicas recomendaba lo que era el angiotac coronario y la coronariografía, y dentro de las pruebas de estrés, el electrocardiograma estrés, el ecoestrés o en ejercicio, la perfusión miocárdica con estrés o con cardioresonancia. Entonces, esos son como los estudios que nos recomendaban en la guía para dolor torácico crónico. Bueno, y el enfoque del paciente, realmente el enfoque del paciente en consulta externa, en resumen, digamos, el mensaje que nos deja este algoritmo es que el paciente de riesgo bajo de enfermedad coronaria con menor a un 15% no requiere estudios de extensión. Entonces, aquí en esta es como la probabilidad pretest de que el paciente presente una obstrucción coronaria, dependiendo de la edad, dependiendo de si presenta dolor o si presenta disnea. Entonces la guía nos presenta esta opción para nosotros también poder medir la probabilidad, por ejemplo, en un paciente de consulta externa. Entonces, ahí lo que se hace de manera muy sencilla, se dividen los pacientes por edades, de 30 a 39, de 40 a 49 y así sucesivamente hasta llegar a 70. Entonces decía que si el paciente presentaba o sea, teniendo en cuenta eso, la sumatoria pues de sus factores le daba más del 15%, era un paciente con alta probabilidad, pero si había una suma menor al 15%, es un paciente que realmente no requería ningún tipo de estudio de extensión. Entonces esta me pareció, bueno, la traje porque me pareció muy sencilla a la hora de estar en consulta. Entonces yo digo, bueno, el paciente tiene dolor en el pecho, tiene disnea, ¿cuántos años tiene? Yo rápidamente, pues en el celular puedo tener mi tablita y me dice, no, me da 10, entonces ya yo sé que ese paciente realmente no requiere ningún estudio de extensión y ya. O sea, básicamente eso es lo que, sí, ya dependiendo de cómo sería, o sea, como en medicina todo es individualizando cada caso. Entonces, los pacientes de bajo riesgo ya mencionamos que podían ser utilizados lo que es el electrocardiograma estrés o el calcio score. Entonces, también se podrían considerar en este tipo de pacientes que lo estamos manejando en consulta.
Por ejemplo, aquí hablaban sobre pacientes con enfermedad coronaria ya conocida. Entonces aquí les traje como un breve resumen de lo que del mensaje que nos quiere decir el algoritmo. Entonces, que si hay una lesión menor al 50%, se debe realizar un tratamiento médico intensivo y si persisten los síntomas, se debe realizar un angiotac para mirar si hay progresión. Porque recordar que estamos en el contexto de un paciente que ya sabemos que tiene evento coronario. Entonces, si el paciente se le optimiza el manejo con el que viene ya para su síndrome corona, para su patología cardiovascular y no mejora, entonces ahí sí estaría recomendado hacerle un angiotac para ver si es que de pronto antes tenía una estenosis del 30 y ahora tiene una estenosis del 50, un ejemplo. Entonces esa sería así, para ver si hay bajo flujo, ahí sí estaría indicado revascularizar. Y si una lesión mayor del 50%, mejorar siempre la terapia médica y realizar un cateterismo coronario. Esa es como la recomendación en estas casas de pacientes, en esta clase de pacientes. Y así como para llevarnos un mensaje de cuáles son esas causas, bueno, las coronarias ya las mencionamos. Entonces, ¿cuáles son esas causas no cardíacas que nosotros debemos tener en mente? Las dividí según sistemas, entonces, por ejemplo, en las respiratorias, embolia pulmonar, neumotórax o hemotórax, neumomediastino, neumonía, bronquitis, irritación pleural e incluso los cánceres también los debemos tener en cuenta para el enfoque del dolor torácico. Dentro de las causas gastrointestinales, entonces pueden ser incluso dolores referidos, por ejemplo, por una colecistitis, una pancreatitis, una hernia hiatal, enfermedad por reflujo gastroesofágico también es muy frecuente que nos cause dolor torácico, el espasmo esofágico, la dispepsia, los traumatismos, el herpes zóster también es una causa de dolor torácico y lesiones musculoesqueléticas como los espasmos. También debemos tener en cuenta que hay otros factores como por ejemplo la depresión y ansiedad que también los debemos considerar según el contexto del paciente en el abordaje del dolor torácico. Y bueno, para concluir lo que les tenía para hoy, el dolor torácico es un síntoma frecuente en las urgencias y existen causas potencialmente fatales que realmente no son muy infrecuentes, pero que cuando están son mortales. Entonces debemos estar muy, muy claros en hacer un abordaje rápido porque realmente tenemos 10 minutos para nosotros tener una interpretación de un electrocardiograma y poder ir identificando hacia dónde va a ir nuestro abordaje. O sea, realmente es un tema que siempre lo hemos visto desde la universidad, desde que empezamos semiología y todo, y siempre es como el punto así como del enigma, ¿no? O sea, tengo un paciente con dolor torácico y no sé si lo puedo mandar para la casa. Entonces, la historia clínica, el electro y las troponinas son como esa herramienta clave que nosotros, o las que no nos debe faltar nada, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar las decisiones. Siempre hay que estratificar el riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, que son los pacientes con un MACE menor a 6 puntos, pueden ser dados de alta sin realizarle ningún tipo de estudio. Y primero se debe optimizar la terapia médica antes de pensar en revascularización en lesiones que sean, por ejemplo, intermedias. Entonces, bueno, ya, no sé si hay alguna duda. Espero que no. ¿Ya todo claro? Muchas gracias.